Muy bien, en esta mañana vamos a analizar la importancia del crecimiento en nuestra vida espiritual y la importancia del crecimiento también en nuestra iglesia. Por eso que hemos titulado el sermón esta mañana, Crecer o morir. Crecer o morir. Y es que, hermanos, crecer es vital para existir. Y todo lo que no crece al final está propenso a desaparecer un día. El momento que nosotros dejemos de crecer en algún área de nuestra vida, en algún aspecto, pues quizás es porque ya estamos cerca de morir o esa área está agonizando. No solamente es el crecimiento en el área física, por supuesto, se tiene su tiempo. Los varones hasta los 18, por ahí, años de edad, las mujeres hasta los 15 máximo de edad, y de ahí no crece más, por lo menos no crece más en estatura. Crece en otras áreas, no digo en otros lados, sino en otras áreas, ¿no? Porque crece uno ya en el área intelectual, crece uno en el área social, crece uno en el área económica y va creciendo, se va desarrollando. Pero el momento en que nosotros notamos que no estamos creciendo es porque algo está mal, algo ha dejado de existir o algo está muriendo o ya ha muerto y no nos hemos dado cuenta. Por eso tenemos que darnos cuenta de que crecer es vital. Y en la iglesia sucede lo mismo. Si no crecemos, muy pronto, como iglesia también podríamos morir, o sea, podríamos extinguirnos y podría desaparecer. Crecer por eso es importantísimo, pero obviamente no es simplemente un crecimiento cuantitativo a la cual nos estamos refiriendo, sino un crecimiento en todos los aspectos de la vida de una iglesia. De esta manera, hermanos, es que vamos a ver en esta mañana tres verdades importantes en cuanto al crecimiento. ¿Y qué dice la Biblia en cuanto al crecimiento espiritual, en cuanto al crecimiento numérico y cómo nosotros podemos hacer y cuál es el papel de cada miembro en la iglesia para favorecer el crecimiento de la misma? Pues bien, vamos a ver en primer lugar en Romanos capítulo 12, Romanos 12 del 4 al 8, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces, la primera gran verdad o realidad que vemos en la Biblia es que somos un cuerpo. Y como cuerpo tenemos obviamente muchos miembros. Por alguna razón el Señor ha querido comparar a la iglesia con un cuerpo humano, ¿no? Y ahí hay una cuestión casi contradictoria. Somos un cuerpo, pero somos muchos miembros, ¿no? Al final, ¿qué somos? Sí, Dios quiere que entendamos que somos distintos de manera particular uno del otro, muchos miembros, pero que cuando nos juntamos somos un solo cuerpo. Es decir, que no necesitamos varios cuerpos, sino uno solo y que tiene que ser uno en ese sentido el objetivo que nosotros persigamos en la vida. Por eso es que la Biblia dice que somos un cuerpo con muchos miembros, muchos miembros. Y obviamente, así como tenemos diferentes tipos de miembros, ¿no? Miembros superiores, miembros inferiores, a los miembros que son internos, ¿no? Los miembros que son aquellos que nos sirven para mirar, otros nos sirven para sostener el cuerpo, en fin. También hay diferentes tipos de miembros de la iglesia. Hay diferentes tipos de miembros de la iglesia. Pues hay miembros que se creen llaneros solitarios, por ejemplo. Hay miembros que creen que ellos solitos pueden vivir la vida cristiana sin necesidad de la compañía de otras personas y por lo tanto no se congregan o eventualmente lo hacen porque dicen yo no necesito. Si veían televisión antes, hermanos, ¿se acuerdan que había los programas de televisión de antes, que era El Zorro,
que era el llanero solitario, ¿no? Y eran personas que por sí solo actuaban y se peleaban y vencían y luchaban por la justicia ellos solos. Pues quizás nosotros algunas veces pensamos que estamos solos o actuamos solos o vivimos solos y no nos relacionamos con las personas pensando que así es la vida cristiana. Recuerden, la Biblia dice, somos un cuerpo, no somos un miembro, somos miembros de un cuerpo. Y aquí la Biblia está hablando tanto de la iglesia universal como también de la iglesia local. Cuando nos convertimos, cuando el Señor nos llama a convertirnos y arrepentirnos, en ese momento nos coloca en un cuerpo, no nos aparta, no nos hace personas solitarias, nos coloca en un cuerpo. ¿Por qué razón? Porque esto del cuerpo lo inventó Dios. Esto de la iglesia fue diseñado por Dios precisamente para que nosotros entendamos que necesitamos el uno del otro para crecer, para avanzar y no estancarnos espiritualmente. No por nada las personas que no se congregan no pueden desarrollar un amor por las personas. ¿Cómo lo van a hacer si no vienen a la iglesia? ¿Cómo lo van a hacer si no ven a los hermanos? Por eso las personas solitarias no aman a nadie. Son personas serias, son personas quizás con un porte de persona aburrida, con un porte de persona que quizás está descontento con todas las cosas porque no ha aprendido la convivencia. Entonces hay miembros que son llaneros solitarios, pero también hay miembros que también en la iglesia son como fuego de chala, es decir, son como personas que se entusiasman rápidamente, hay un gran entusiasmo, pero al mismo tiempo también hay un gran apagón. Es decir, todo quieren hacer, a todo dicen sí y están participando en la iglesia en muchas cosas, pero de a un poco tiempo todo ha bajado también. No, es como la paja seca que se enciende lindo, pero después también desaparece. Hay miembros así también en la iglesia. O hay también los miembros ortopédicos. Los miembros ortopédicos, sí, se parecen mucho a los miembros ortopédicos que las personas usan cuando les falta un, un miembro de su cuerpo, ¿no? Bien, hay manos ortopédicas, hay pies ortopédicos, ¿no? Que no es lo mismo, pero le ayuda en este caso a desarrollar. Bueno, ahora ya la ciencia está avanzando y ya no va a haber solamente pies o manos ortopédicas, van a haber pies o manos biónicas ya. Ya eso está avanzando, ¿no? Y las personas van a convivir con la tecnología en ese sentido. Pero sí hay. Pero cuál es la diferencia de entre un miembro ortopédico y un miembro natural? En este caso, el miembro ortopédico lo puede usted sacar cuando quiera. Normalmente las personas que usan esto, y cuando llegan a su casa, se sacan el miembro ortopédico de su cuerpo y se echan a dormir. Duermen sin el miembro ortopédico. Y normalmente un golpe al final puede hacer que se separe el miembro ortopédico del cuerpo porque no es parte del cuerpo en sí, sino que está ahí simplemente para simular un miembro que no hay ya naturalmente. Sí, hay personas que no son parte del cuerpo, que están simplemente para adornar, que están simplemente para aparentar, que están simplemente ahí por si acaso, para figurar y no son parte del cuerpo. ¿Cómo sabemos si somos miembros ortopédicos o si somos miembros naturales, hermano? Porque el miembro natural del cuerpo, cuando hay un golpe, cuando el cuerpo se cae, por ejemplo, se resbala, el miembro ortopédico se desprende del cuerpo, pero el miembro natural sigue con el cuerpo. Eso ha pasado, hermano. A mí me pasó. Yo les conté la otra vez que yo me resbalé y me caí. Y todo mi cuerpo estaba ahí conmigo. No tenía ningún miembro ortopédico, gracias a Dios, ¿no? Pero a las personas que usan eso se van a dar cuenta que un golpe, una caída hace que ¡pum!, se desparramen las cosas y al final se dé cuál es natural, cuál es ortopédico. En la iglesia, cuando somos miembros naturales,
y ocurre una situación fuerte en la iglesia o un problema o una situación que me ocurre a mí, si soy miembro natural, voy a permanecer. Pero si soy miembro ortopédico, al final eso va a hacer que yo me desprenda del cuerpo. Al final los problemas hacen que la gente tome decisiones de decir, yo no quiero más seguir en tal o cual iglesia. Y al final se separan. Cuando es algo tan sencillo o un problema que en este caso se pudiera resolver, pero uno no lo quiere hacer, está demostrando que es un miembro ortopédico nada más y que está simplemente ahí por alguna otra intención y no por la que Dios lo ha definido. ¿Qué tipo de miembro es usted? ¿Qué tipo de miembros somos nosotros en la iglesia? Como dice la Biblia, somos un cuerpo, pero somos muchos miembros. Hay de diferente clase, hay de diferente categoría. Me refiero a conocimiento espiritual. No que Dios tiene preferidos, sino que somos diferentes en cuanto a crecimiento espiritual. Somos diferentes en cuanto a funciones que el Señor nos ha dado. Por eso tenemos que entender, hermanos, que en primer lugar, Dios quiere que entendamos que somos miembros naturales del cuerpo de Cristo y que de esa manera nosotros podemos servir. No podemos vivir la vida cristiana aisladamente. Necesitamos el uno del otro para hacer la voluntad de Dios. Por eso Dios ha establecido que la iglesia sea un cuerpo, para que se necesite el uno del otro. Y necesitamos la convivencia entre hermanos, entre miembros de un cuerpo. No es simplemente una actividad por hacer. La Biblia dice que necesitamos la convivencia para tener el siguiente resultado. Hechos capítulo 2, versículo 1, notamos que esto es lo que nosotros deberíamos buscar siempre. Lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Noten esas tres palabras. Los discípulos, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Esa es la convivencia. Y la Biblia después cuenta qué fue lo que pasó con los 120 que estaban ahí, todos unánimes y juntos, la venida del Espíritu Santo. Y es que, hermanos, eso es lo que nosotros necesitamos. La pregunta que nosotros hacemos ahora en base a estas tres palabras, ¿estamos todos ahorita? ¿Estamos unánimes? ¿Estamos juntos? ¿Cuándo es que estamos así? Tal vez ocasionalmente, tal vez eventualmente, pero la Biblia dice que nosotros tenemos que procurar siempre estar así. Por eso cuando usted dice, yo tal vez hoy día no voy a ir a la iglesia porque tal vez tengo otra cosa que hacer o una razón, ya no estamos todos y uno falta. Y la Biblia dice que necesitamos estar todos. Obviamente hay situaciones de fuerza mayor como la salud, como el viaje, como otras actividades muy fuertes que a veces nos impiden, ¿no? Como un hermano hoy día me dijo justamente que no iba a estar porque un familiar suyo estaba muy enfermo. Y claro que se entiende, hermano. Pero hay situaciones en las cuales nosotros pudiésemos estar, pero a veces nos gana la flojera, nos gana otra actividad, y en este caso, sí Dios nos puede reprender y decir, tienen que estar porque yo he hecho la iglesia como un cuerpo. Por lo tanto, la base es ser un cuerpo y ahí también participar entre todos. Y es que, hermanos, Dios formó a la iglesia para que por ella todos experimentemos el amor. Si no nos congregamos, si no nos involucramos, no estamos cumpliendo el propósito para el cual fue creada la iglesia. Tenemos que ser parte de ese cuerpo y tenemos, por supuesto, como dice otra vez Romanos capítulo 12, funcionar como el Señor quiere que nosotros en este caso funcionemos. Romanos 12, versículo 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según sea la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud,
y el que hace misericordia con alegría. Y aquí está hablando de diferentes dones, es decir, está hablando de que cada miembro tiene una particularidad. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender, hermano. Todos nosotros podemos contribuir a la salud del cuerpo con nuestras funciones, como menciona acá, el servicio, en este caso la exhortación, la profecía, la fe, el dar, el presidir, el hacer misericordia. Todo eso es parte como un ejemplo de lo que puede hacer cada miembro del cuerpo en favor del mismo cuerpo. Pero hermanos, necesitamos entender esto, de que al final cada uno contribuye al crecimiento del cuerpo cuando realizan la función que Dios ha establecido. Todos tenemos la oportunidad de edificar, pero hay tipos de miembros que edifican más a la iglesia. Hay tipos de miembros que edifican más a la iglesia. ¿Sabes cuáles son esos tipos de miembros, mis hermanos? Pues bien, los tipos de miembros que edifican más a la iglesia, por ejemplo, es el miembro que se congrega. Congregarse es la forma más básica en la que los miembros edifican a la iglesia. Es la forma más obvia de mostrar compromiso al cuerpo. Y siempre anima a saber que un hermano o hermana estará presente en el servicio dominical y que juntos adoraremos a Dios. Como dice Hebreos 10, 23 a 25, que tenemos que estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras y exhortarnos unos a otros, y más cuando aquel día se acerca. Nosotros no podemos edificar a nadie si no nos congregamos regularmente. No por nada aquellos que regularmente están ausentes de la congregación a menudo se desvían de la fe o se convierten en miembros quejumbrosos y descontentos, porque al final no son parte del cuerpo. Pero un miembro que se congrega sí que edifica a la iglesia. Pero también está el miembro que confronta sin caer en el chisme. Ese sí edifica a la iglesia. Es el miembro que confronta, pero no difama. En este caso es aquella persona que confronta su pecado y confronta el pecado de otras personas, pero lo hace de frente, porque ama a la persona y que quiere en este caso corregirla. Y ese tipo de miembro va a hacer algo saludable para el mismo cuerpo. Es como aquella persona que va al hospital a que le curen una herida y sí que le van a curar. O como las madres de antes curaban las heridas, ¿no? Siempre decían, si sale sangre es que está sanando o va a sanar. Después de haberlo frotado con jabón, con desinfectante, con alcohol, lo que sea. Y sí que dolía, pero sanaba, ¿no? Y es por eso que normalmente las enfermeras que son malas en los hospitales son las mejores. Porque claro que hace doler, pero sana. Sí, hermanos, un miembro a veces puede confrontar el pecado, puede hablarnos del pecado directamente, y sí que va a doler, sí que va a incomodar, pero al final va a sanar y nos va a ayudar en ese sentido al cuerpo en sí. Y es que, hermanos, eso es algo importante que nosotros tenemos que entender en cuanto a la forma de bendecir al cuerpo. El miembro también que ora edifica al cuerpo. Este tipo de miembros son los héroes sin capa de la iglesia. Héroes que están todos los días orando por la iglesia. Si la oración impulsa a la iglesia, entonces el miembro que ora es esencial para la salud y el crecimiento de la iglesia. Por eso, hermanos, hay muchos héroes sin capa que cada día están orando, que cada día están diciéndole al Señor, bendice a la iglesia, bendice al fulano, bendice a la familia. Y la iglesia se sostiene por esos héroes de la fe. Pero también tenemos al miembro que muestra paciencia. Un miembro que muestra paciencia es un miembro que en este caso no solamente confronta el pecado de los demás, sino que también soporta las debilidades de las personas. Aquella persona que conoce los pecados de los demás, ora por ellos y en este caso también los perdona cuando es necesario perdonarlo porque han habido una ofensa que le han hecho. El miembro que es paciente, hermanos, no está dispuesto a dejar la iglesia simplemente por las ofensas,
sino el miembro que es paciente va a perdonar esos pecados y va a avanzar y va a estar seguro de que todos somos débiles y necesitamos la paciencia el uno del otro. Y finalmente está el miembro que sirve. El miembro que sirve, no el miembro que se sirve. ¿Recuerdan? Es el miembro que sirve. Los miembros que sirven usan los dones para servir al Señor, usan los dones para servir a otras personas y para edificar a la iglesia. Somos grandemente confortados a saber que no somos los únicos en el equipo cuando sabemos que hay otros que están peleando junto con nosotros en el servicio al Señor, y eso alienta mucho. Por eso las personas que pueden servir, pero no lo hacen, están perdiendo una gran oportunidad de edificar a la iglesia y más bien tienden a desanimar al resto del cuerpo. Servir es esencial. Servir edifica a la iglesia. Servir hace que la iglesia pueda crecer y al final no morir. Por eso depende de cada miembro en particular. El Señor quiere que entendamos esto, que nosotros somos responsables de cómo está el cuerpo. Oramos por el cuerpo, servimos al cuerpo, edificamos al cuerpo, buscamos que el cuerpo se libre de cualquier mal, cualquier pecado, cualquier cosa que está en contra de la voluntad de Dios. Hermanos, lo vamos a hacer así cuando seamos miembros comprometidos con el cuerpo y no simplemente miembros ortopédicos o no solamente miembros que están por figurar. Por eso la gran pregunta es, ¿qué tipo de miembro dice Dios que soy yo? ¿Cómo yo estoy actuando? ¿Cómo estoy usando la membresía que Dios me ha dado para bendecir al cuerpo? ¿Estoy siendo responsable con eso? Eso es algo que nosotros obviamente tenemos que tomar en cuenta. Finalmente, hermanos, somos un cuerpo y nuestra función no consiste en buscar beneficio propio, sino en beneficiar a la iglesia. Todo miembro no se beneficia a sí mismo, sino busca siempre el beneficio de la iglesia. Y somos miembros los unos de los otros porque somos responsables de cada miembro. Somos responsables de cada miembro. Así que miren, dice capítulo 12 de Romanos, versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo y todos miembros los unos de los otros. Yo soy miembro del hermano y el hermano es miembro mío. Yo soy miembro de fulano es miembro mío. Somos miembros los unos de los otros. ¿Qué quiere decir eso? Que somos responsables de la salud espiritual de cada uno de los miembros del cuerpo. Que también ellos son responsables de mi salud espiritual, sí, pero yo también soy responsable de su salud espiritual. Por lo tanto, tengo la responsabilidad de orar por esas personas y también tengo que esperar que oren por mí. Eso es la reciprocidad. Eso es los unos de los otros. Es decir, hay un compromiso, hay en este caso una relación de ida y de vuelta, porque así funcionan, los miembros del cuerpo. Y cuando no funcionan así, le aseguro que al final hay enfermedad. Le aseguro que al final uno se siente enfermo. Y a mí me ha tocado pasar esta semana esa situación de ver cómo es un miembro enfermo. No solamente de la teoría, sino de la práctica, ¿no? Yo ya había pensado en un tema así, lo había comentado a un hermano, que en este día íbamos a hablar de un tema así, y el día siguiente me cae la enfermedad que quizás, bueno, han estado orando también, y gracias por las oraciones, porque ya estamos mejor, pero una enfermedad que pareciera que se deshacen todos los miembros del cuerpo. Literalmente uno siente que se deshace todo y no puede caminar, ¿no? Entonces, yo me puse a pensar en esos momentos que cuesta un poco pensar, pero bueno, en un momento de lucidez, qué grave es sentir el cuerpo enfermo. Qué grave es sentir los miembros que no quieren obedecer o que están doloridos y no quieren caminar y no pueden avanzar. Y lo que uno hace, hermano, es echarse en la cama, descansar y no poder hacer nada. Y todo lo demás se posterga. No se puede seguir avanzando, no se puede ni siquiera escribir. Y es que es así. Cuando los miembros no hacen su trabajo,
el cuerpo se puede enfermar y al final no se puede avanzar. Y como iglesia no vamos a poder avanzar hacia lo que es la voluntad del Señor. Pero Dios quiere que nuestro cuerpo, nuestra iglesia, crezca, se desarrolle y vaya a ser una iglesia que avance en muchos aspectos. Y en este caso, en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16, observamos esta verdad. Efesios 4, del 11 al 16, dice que Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la plenitud o a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué situación más especial? Otra vez habla aquí del cuerpo. Y en este caso, habla de que la iglesia es un cuerpo que tiene una cabeza, que la iglesia crece a través de la cabeza que es Cristo Jesús. ¿Alguna vez ha visto usted un cuerpo sin cabeza? Yo creo que debe ser horrible ver un cuerpo descabezado. Aparte de ser algo terrorífico, algo que es desagradable, yo creo que también es algo inusual. No todos los días vemos por ahí cuerpos sin cabeza. No se ven por ahí cuerpos andando sin cabeza o cabezas que avanzan sin cuerpos, ¿no? Si la cabeza no está en su posición, sencillamente el cuerpo no puede sobrevivir un segundo. Y es que es así. La cabeza Cristo es la cabeza del cuerpo, y en este caso la cabeza le da el alimento y el crecimiento al cuerpo, porque parte todo de ahí. Dice la Biblia claramente que nosotros somos el cuerpo, Cristo es la cabeza, pero que Cristo hace que el cuerpo esté bien concertado. Versículo 16, que en todo el cuerpo bien concertado, va a crecer. Así que como iglesia necesitamos ser un cuerpo bien concertado. ¿Qué es un cuerpo bien concertado? Es un cuerpo bien engranado, bien trabajado, bien ajustado, bien coordinado y en armonía. Los miembros de la iglesia deben de estar así. Coordinación y armonía, ¿qué significa? Cuando cada miembro realiza su función en particular, pero de manera coordinada con los demás, contribuyendo así al bien común. Cuando nuestro cuerpo está bien concertado y todos los miembros actúan como deben de actuar y cada uno no hace lo que lo que bien le parece, entonces genera crecimiento, genera desarrollo, genera bienestar. Y en eso consiste la salud del cuerpo humano, en que todos los miembros del cuerpo cumplan la función y que no vayan más allá, sino que lo que tienen que hacer, eso hagan. Y después el otro miembro, la otra parte del cuerpo, va a hacer lo que tenga que hacer. Y en eso consiste la salud. Los médicos buscan eso, la coordinación y la armonía de cada miembro del cuerpo. Y cuando el cuerpo está descoordinado, hay enfermedad. Hay enfermedad. Porque uno está haciendo lo que no debería hacer y un miembro no está haciendo lo que debería de hacer. Y ahí cuando nos sentimos desganados, nos sentimos frustrados, con dolor de cabeza, con todo lo que usted quiera. Hermanos, ¿cómo somos nosotros como iglesia? ¿Somos un cuerpo bien coordinado, bien concertado? Pues la cabeza, Cristo, eso es lo que busca, eso es lo que nos pide,
Eso es lo que nos da como desafío, buscar estar bien concertado. Pero no solamente un cuerpo bien concertado, sino, dice el versículo 16, un cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Unido entre sí por todas las coyunturas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que estar unidos. ¿Se acuerdan qué eran las coyunturas? Esa es una forma antigua de decir las articulaciones. Y es verdad, ¿no? Hay enfermedades en las cuales duelen las coyunturas. Es medio raro suena ahora, ¿no? Pero antes se decía así. Ahora se dice las articulaciones. Eh, Hay enfermedades como la que me dio a mí, que hacía que duelan las articulaciones. Las muñecas, los brazos, los dedos, las rodillas, los tobillos, todo eso. Y es algo permanente, es algo constante que no se puede casi soportar. Y esas coyunturas se inflaman y están unidas, pero duelen. Gracias a Dios después pueden desinflamarse y vuelven otra vez a estar con la salud necesaria. Pero esas coyunturas, esas articulaciones son las que unen a un miembro con otro miembro, al brazo con el antebrazo, al antebrazo con la mano. Y los dedos igual tienen sus propias articulaciones, que son las que unen y me permiten realizar diferentes actividades. Entonces, nosotros tenemos que estar unidos. Hay lazos que nos deben de unir. Hay actividades que nos deben de unir. Hay diferentes desafíos que nos deben de unir. Por eso, hermanos, cada actividad que hacemos en la iglesia, hermanos, es para que nosotros podamos unirnos, para que nosotros podamos articularnos, para que podamos tener esos lazos fuertes y de esa manera podamos estar unidos entre sí por todas las coyunturas. Además, esas coyunturas nos sirven para ayudarnos mutuamente. Por todas las coyunturas dice que se ayudan mutuamente. Cada miembro debe de articular una ayuda hacia otro miembro y viceversa, porque eso va como un boomerang, desde ida y de vuelta. Los miembros se articulan y se ayudan mutuamente. Cuando eso sucede en la iglesia crece. Cuando eso sucede en la iglesia se desarrolla, la iglesia va avanzando. Pero cuando no hay una ayuda mutua y no hay una articulación y unidad en la iglesia se estanca, la iglesia queda aislada, la iglesia queda relegada. Por eso, hermanos, es un gran desafío crecer. Y Dios nos ha planteado en esta mañana que nosotros crezcamos, que avancemos, pero a la manera que el Señor lo ha establecido. Y es esencial entonces la ayuda mutua para el crecimiento, para el crecimiento. Piense usted un momento, ¿a quién yo podría ayudar? ¿De quién yo sé que necesita una ayuda? Y no siempre es una ayuda económica. Algunas veces simplemente es una ayuda en ánimo, una ayuda en cuanto a escribir cómo está. Hay alguien que se ha enfermado y yo puedo ayudar en algo. Hay alguien que yo sé que está solo y puedo quizás llamarlo para que no se sienta tan solo. Hay alguien así, usted sabe que necesita a alguna persona de ese tipo de ayuda. Si usted lo sabe, no lo piense más, porque está con la gran oportunidad de hacer lo que dice la Biblia, de articular la ayuda mutua entre nosotros. Y ese es un aporte especial para crecer. Y dice la Biblia también que las coyunturas se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, según la actividad propia de cada miembro. Es decir, hermanos, cada miembro tiene una actividad propia, cada miembro tiene una función delante del Señor. Esa actividad lo caracteriza y diferencia de los demás. Hay una actividad propia y también lo caracteriza de los demás o lo diferencia de los demás miembros en ese sentido para mantener su particularidad. Y la actividad de cada miembro beneficia, en este caso, al mismo cuerpo.
Así que si nuestra función es orar, vamos a beneficiar al cuerpo cuando hagamos esa función. Si nuestra función es enseñar, si nuestra función es atender a los niños, es enseñar a los jóvenes, si nuestra función es cualquiera que sea, hermanos, no solo la enseñanza, sino también el servicio, estamos haciendo lo necesario para que nuestro cuerpo sea edificado. Pero les digo, hermanos, hay mucho más espacio en la iglesia para seguir sirviendo. Si hay alguna persona que quiere servir y hasta el momento no sabe cómo, le aseguro que Dios le va a mostrar. Si usted abre su corazón y le dice, Señor, yo quiero servirte, y Dios va a abrir su corazón para servirle con plenitud, porque Dios quiere que nosotros trabajemos en el crecimiento de la iglesia. Entonces, ¿cuál es el secreto para crecer? ¿Cuál es el secreto para crecer? No son, hermanos, métodos, no son estrategias nuevas, no son hacer un crecimiento explosivo o aprender cosas de crecimiento. No son esas cosas las que dan el crecimiento real a la iglesia. Solo necesitamos ser una iglesia bien concertada, y una iglesia que se ayuda mutuamente, una iglesia que cumpla su función en particular, cada miembro, y entonces el resto dice que Dios lo hace. Cristo la cabeza da el crecimiento cuando el cuerpo está así. Entonces, caben unas preguntas para nosotros. ¿Ya soy miembro del cuerpo de Cristo? Me considero miembro del cuerpo de Cristo, un miembro natural del cuerpo de Cristo. Estoy desarrollando las actividades que me corresponden como miembro. Estoy congregándome de manera regular a la iglesia. Tengo la predisposición de ayudar a los demás. Estoy contribuyendo para que la iglesia sea una iglesia bien concertada y bien unida. Todo esto hace que nosotros podamos contribuir o al crecimiento o al final al decrecimiento o al estancamiento de la iglesia. Hermanos, que Dios nos ayude a que como miembro particular trabajemos para este cuerpo donde el Señor nos ha traído, que se llama Iglesia de Cristo Rey. Que el Señor nos ayude a decirle a Él o que Él nos haga entender qué más nosotros podemos hacer. Si estamos conformes con lo que estamos haciendo o hay algo más que Dios nos está pidiendo para hacer, no importa la cantidad de tiempo que invertamos, lo importante es que lo hagamos para la gloria y la honra del Señor. Y Dios va a dar el crecimiento porque Él así lo ha prometido. Amén. Oramos. Amado Padre Celestial, queremos darte muchas gracias por este tiempo que tú nos has dado, Señor, para entender la importancia de cada uno de nosotros en el crecimiento de la iglesia. Amado Señor, te damos gracias porque tú nos has permitido, Señor, esta mañana entender que somos un cuerpo, que no somos personas que deben vivir aisladamente, sino que necesitamos convivir entre nosotros, necesitamos experimentar tu amor, necesitamos experimentar tu paz. Gracias te damos, Padre, por este tiempo hermoso que nos has dado de entender tu palabra y de, Señor, querer contribuir para la salud del cuerpo. Amado Señor, aquí estamos y te pedimos, Señor, te pedimos que nos muestres qué parte es la nuestra como miembro de la iglesia. Señor, no queremos ser miembros ortopédicos, queremos ser miembros reales, miembros naturales, miembros que soportan el peso de la iglesia, el peso de lo que se debe hacer, Señor, para mantener a la iglesia firme, Padre Celestial. No queremos ser miembros accesorios que simplemente están para adornar o solamente para figurar. Queremos ser miembros que estén, Señor, soportando, aguantando, permaneciendo, Señor, en la iglesia. Miembros que oran, miembros que se congregan, miembros, Señor, que tienen paciencia, miembros que sirven. Señor, ayúdanos a ser ese tipo de miembros, Padre Celestial, para edificar a la iglesia. Amado Señor, muéstranos tu voluntad, pero sobre todo que podamos entender que somos un cuerpo y que estamos para beneficiar a la iglesia
y no a nosotros mismos. Gracias, amado, por este tiempo y queremos que tú nos ayudes a seguir adelante y crecer más y más, Señor. Gracias por todo esto, Padre. Lo pedimos así en el nombre de Jesús, tu amado Hijo. Amén.